Bueno, vamos a ver los componentes de una función. Dentro de los componentes de una función podemos analizar principalmente los siguientes. Vamos a hacer un diagrama sagital, ¿sí? Vamos a tener los siguientes valores. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a 3x más 1, tenemos esta función, entonces voy a tener unos valores en este caso, que sería, por ejemplo, el menos 2, el menos 1, el 0, el 1 y el 2. Arbitrariamente pues tomamos sus valores para este conjunto y vamos a obtener qué valores imagen van a tener esos elementos en este conjunto de llegada. Entonces lo que hago es que como mi función f de x, en este caso ensayo con el menos 2, f de menos 2 igual a 3 por menos 2 más 1. Si hacemos la operación indicada, sería 3 por menos 2 da menos 6 más 1, y esto sería menos 5. O sea que para el menos 2 corresponde el menos 5. Cuando f de menos 1 sería igual a 3 por menos 1 más 1, esto sería menos 3 más 1, y menos 3 más 1 da menos 2. O sea que aquí le corresponde el menos 2. Cuando tenemos que x es 0, sería f de 0 igual a 3 por 0 más 1. Esto sería igual a 0 más 1, y en este caso esto me da 1. Entonces, para cuando tengo 0 es 1. Si yo tengo, por ejemplo, f de 1, esto sería 3 por 1 más 1. Esto sería 3 más 1, y aquí me daría 4. Entonces, para 1 sería 4. Y cuando tengo el 2, f de 2 sería igual a 3 por 2 más 1. 3 por 2 da 6, más 1 me daría 7. Entonces cuando es 2 es 7. Ok, miremos que todos estos elementos del conjunto de partida los di arbitrariamente. O sea, es un conjunto en donde yo puedo dar mis valores. Podríamos decir que es una variable independiente. A estos valores del conjunto de salida son los que dominan, entonces le vamos a llamar dominio de la función. Ese es el primer componente de una función, el dominio de una función. Y los elementos de llegada, que dependen de los valores que tenga el conjunto de salida con respecto a la función que se está aplicando, se le llaman rango. Entonces todos los valores del conjunto de llegada se le denomina rango. Este es el dominio de una función y el rango de una función. Esos son los componentes de una función. ¿Cómo puedo obtener las componentes de una función? A partir de cada una de las representaciones. Por ejemplo, si yo tengo la representación f de x igual a 3x más 1, ¿sí? Y me dan a mí la ecuación, aquí me están dando la ecuación como representación como tal de la función, yo puedo decir, ¿sí? Puedo obtener cuáles son esos valores que corresponden al dominio y al rango de esta función. Observemos una cosa, miren que yo puedo darle cualquier valor a x y voy a obtener un valor en y, o sea, voy a obtener un valor aquí en la función. Cualquier valor que yo dé aquí en el dominio, voy a obtener un valor en el rango. Cualquier, tú puedes poner 1.000.000 aquí y vas a tener un valor. Puedes tener 1.000 y vas a tener un valor. Puedes tener cualquier valor negativo, vas a obtener un valor aquí. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en este caso el dominio corresponde a los números reales, o sea, todos los números. Cualquier número que yo coloque, ¿sí? Que son los números, el conjunto de los números reales sería el dominio, cualquier valor. Y también el rango correspondía también al conjunto de los números reales. ¿Por qué? Porque no importa el valor que yo dé aquí, siempre voy a obtener un valor acá. Mire, cualquier valor que yo dé aquí va a tener una imagen. Entonces son todos los números que reales. El rango y el dominio serían todos los números reales si me dan la ecuación. Cuando me dan la ecuación yo tengo que hacer ese análisis. ¿Cuál es el dominio y cuál es el rango? Muy diferente cuando me están dando el diagrama. Si me dan el diagrama, cuando a mí me dan el diagrama, como lo estamos viendo acá, observemos que para este ejemplo, ¿sí? El dominio son estos elementos. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. ¿Sí? Específicamente ellos. No todos los números reales, porque los únicos valores que están allí son ellos. No importa que la función se acople a cualquier número real, pero en este caso son ellos los que están representados allí.
lo mismo que el rango. El rango entonces son los valores representados en el conjunto de salida, de llegada, que es menos 5, menos 2, 1, 4 y 7. Entonces son esos valores los que están representados allí. Entonces miremos que determinar el dominio y el rango cuando me dan la ecuación es muy diferente de determinar el dominio y el rango cuando me dan el diagrama. Y por X o Y motivo me dieran, por ejemplo, una representación gráfica. Cuando me dan una gráfica o un plano cartesiano, si yo tengo una gráfica o un plano cartesiano, si este es un bosquejo, me perdonan, ¿sí? De un plano cartesiano, si yo tengo una gráfica, en este caso, o plano cartesiano, y observemos aquí que aquí tengo, por ejemplo, el menos 2, y por ejemplo aquí tengo el 2, es un ejemplo, y yo tengo una gráfica de estas características, por acá tengo, por ejemplo, el menos 2 en el Y, digamos que aquí tengo también el 2, entonces, si yo tengo una gráfica de la siguiente característica, y digamos que es un valor que va desde este punto, ¿sí? Y hace esto, ¿sí? Entonces miremos que cuando me dan la gráfica yo también puedo obtener los valores del dominio y del rango, es más, es una actividad como tal. Entonces miremos que cuando a mí me dan una gráfica, ¿cómo tengo los valores de dominio y rango? Primero que todo observemos de que el dominio, si ustedes lo han notado, el dominio hace parte de toda la variable independiente. ¿Y la variable independiente quién es? X. Entonces el dominio me lo dice la variable independiente X. Y el codominio, perdón, el rango, me lo dice la variable dependiente Y. Entonces observemos la gráfica que si vemos el dominio va desde menos 2 porque se involucra menos 2, mire, tiene una imagen, y hasta el 2 que tiene otra imagen. O sea que digamos que el dominio para esta gráfica serían todos los valores que van desde menos 2 hasta 2. Y miremos una cosa, yo encerré con corchetes, ¿por qué? Porque las bolitas están llenas, ¿sí lo observan? Bien, ahora miremos el rango. En el rango, lo que miro es el eje Y. Entonces miremos que si yo veo aquí, en el eje Y, el rango aquí va en el 2 y como mínimo va al menos 2, ¿sí lo observan? Entonces el rango también podría decir que va desde menos 2 también hasta el 2. Entonces miremos que para la representación gráfica tengo que ser muy quisquilloso, debo de ser muy analítico, muy observador para poder determinar cuáles son esos valores de X que definitivamente están involucrados, los máximos y los mínimos valores de X, y cuáles son los valores de Y para el rango, los máximos y mínimos valores de Y, que están involucrados en el conjunto solución de esa gráfica para poder determinar quién es el dominio y quién es el rango.